Saludos para todos y bienvenidos nuevamente a este curso introductorio de Cosmovisión Bíblica. En esta oportunidad tendremos la lección número 7 para seguir profundizando en el significado del concepto de cosmovisión. En la clase pasada estuvimos un buen rato estudiando cuál es el impacto de la cosmovisión en la cultura y dijimos algo bien importante relacionado con la misión de la iglesia en este mundo y que es básicamente el discipulado de las naciones, el cual implica la transformación de la cultura de las naciones. Y para eso es que es tan necesario entender el concepto de cosmovisión, porque se trata de transformar una cosmovisión en otra. Recordemos que el reino de Dios tiene su propia cosmovisión y tenemos que aprenderla y practicar la disciplina de transformar nuestro carácter, que es lo que en las escrituras se le llama santidad y que los antiguos le llamaban virtud. En este punto de nuestro recorrido, sería bueno analizar un poco más profundamente el tema sobre el número, la cantidad de cosmovisiones que, que hay en el mundo que se pueden conseguir. Si alguna persona a la cual usted le está hablando sobre el tema de las cosmovisiones, digamos, le llega a preguntar, ¿cuántas cosmovisiones hay? ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué podríamos decirle a una persona que nos pregunte eso? No sería descabellado decir que hay tantas cosmovisiones como culturas y maneras de pensar existen. Ciertamente, cada cultura tiene su cosmovisión, pero de una manera genérica, muchas de ellas comparten elementos comunes. Por esta razón, algunos autores han sugerido clasificaciones para facilitar su estudio. En primer lugar, vamos a citar a James Sire, un conocido autor cristiano, el cual ha identificado unas 8 cosmovisiones diferentes, a saber, pues el teísmo cristiano, teísmo bíblico, el deísmo, el naturalismo, el nihilismo, el existencialismo, el monismo, la nueva era y el posmodernismo. Seguidamente tenemos a Abraham Kuyper, el conocido teólogo holandés, ya hemos hablado de él. Él sintetiza el número de cosmovisiones a 4: el paganismo, el islamismo, el romanismo y el calvinismo, a las cuales él denomina los grandes complejos de la vida humana. Tenemos en tercer lugar, quise traer a este autor, me pareció muy interesante, Peter Jones. Este conocido escritor cristiano y muy influenciado, por cierto, por las enseñanzas de Francis Schaeffer, enseña su concepto de perspectiva de la vida en términos de 2 cosmovisiones que él llama el unismo y el dosismo. Y está basado en la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 1. El unismo, ¿qué sería? Bueno, la adoración a lo creado e implica el esoterismo, que es la búsqueda de la verdad o de la última verdad dentro de uno mismo. ¿Y qué fue lo que hicieron Adán y Eva en la caída? Todo es Dios, nosotros somos dioses, se representa el monismo, se representa o unismo, con un círculo que lo contiene, que lo engloba todo. Representa la mentira. ¿Okay? Ahora, el dosismo implica el exoterismo, que es la búsqueda de la verdad fuera de la creación. Es la verdad del Dios de la Biblia y que resulta en su adoración. Tenemos a Dios representado por un círculo grande y a la creación la tenemos representada por un círculo pequeño. Dios y su creación, obviamente con este diagrama, no son la misma cosa, pero Dios está relacionado con su creación y la ama.
Esta clasificación, nosotros, si la vemos, podríamos decir que es como el mínimo reducible. Y, y podríamos también decir que todas las cosmovisiones que existen son incluidas dentro de unas de estas dos categorías. Y para terminar tenemos a Darron Miller. Darron Miller dice que si pensamos en todas las religiones del mundo y cada filosofía y las destiláramos para obtener su esencia, tendríamos tres posibilidades básicas. Para entender esto anterior, resulta bien interesante el ejemplo de las siguientes tres bebidas, ¿no? Una sería la gaseosa, la otra sería la leche y la tercera, el vino. A decir verdad, las tres son líquidos que podemos consumir, pero ciertamente son muy diferentes la una de la otra. Además, existen muchos tipos de leche que tú puedes tomar, pero ¿qué es lo que hace a la leche ser leche? También hay muchos tipos de vino que tú puedes tomar, blanco, rosado, tinto, pero ¿qué es lo que hace al vino ser vino? Y podríamos decir también lo mismo de la gaseosa, ¿qué es lo que hace una gaseosa ser una gaseosa? Lo que tienen las tres en común es que son líquidos y son bebidas y las disfrutamos. Pero es esa pequeña cosa que resulta cuando reduces tu análisis a lo esencial, lo que realmente distingue al vino de un refresco o de la leche. Entonces, es a ese nivel que estamos cuando hablamos de cosmovisión. Una persona puede pasar toda su vida estudiando filosofía o religión y nunca poder examinar todas las religiones y las filosofías existentes. Pero si uno observa aquí las tres formas básicas, has cubierto todas las bases. Eso es lo que quiero que entendamos aquí. Si observas estas tres cosmovisiones, son la destilación de todas las religiones y las filosofías del mundo. Darron Miller entonces define tres tipos o categorías de cosmovisión, a saber, el animismo, el secularismo y el teísmo bíblico. Esta clasificación que Darron Miller propone es la que usamos como guía para los estudios y conferencias sobre cosmovisión. Miller entonces establece su mínimo reducible en tres cosmovisiones, que son el animismo, el teísmo bíblico y el secularismo. Vamos entonces a ir por cada una de ellas. En primer lugar, tenemos el animismo. El animismo. En el desarrollo histórico de la humanidad, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, se produjo un efecto en los seres humanos de comenzar a adorar a los elementos de la creación. Sabemos muy bien que Dios creó a los seres humanos para vivir en comunión con Él y a adorarle solo a Él y adorarle a su manera, a la manera de Dios. El ser humano sabemos que es adorador por diseño. Dios nos creó así. Somos entonces adoradores compulsivos. De manera que o adoramos al Dios verdadero, no adoramos a otra cosa. Y a eso la Biblia, cuando adoramos a otra cosa, lo llama un ídolo, idolatría. Al rechazar la humanidad, la adoración al Dios verdadero, a su manera, desde aquel fatídico momento en que nuestras cabezas federales, Adán y Eva, comieron del árbol prohibido, se cayó indefectiblemente en la adoración a los ídolos, lo cual se manifestó bajo la forma de adoración a las cosas creadas, es decir, a las criaturas, animales, seres humanos, a los elementos atmosféricos y del espacio, etc. Esto es precisamente lo que Pablo explica en Romanos capítulo 1 y que todas las culturas manifiestan con una tendencia animista. El texto lo conocemos, vamos a leerlo. Romanos 1, versículos 21 al 23.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y esto qué quiere decir? El animismo es una visión de la realidad que es el resultado de asignar en los elementos físicos y humanos de la creación una participación de entidades espirituales superiores a los humanos, obviamente. Esto lleva a la conclusión de que el mundo espiritual controla y domina el mundo social y físico, y todo avanza hacia la unidad del espíritu. Los animistas creen entonces que el universo es en última instancia espiritual. Algunos animistas llegan a afirmar que la realidad del mundo físico que nos rodea es una ilusión, como ocurre en el hinduismo, es decir, un sueño en la mente de Dios. Es como cuando sueñas en la noche, así. Para ellos lo que importa es el ámbito espiritual. El ámbito físico o no existe, porque según ellos muchos de ellos es una ilusión, o simplemente no es importante. Y por eso es que en muchas culturas animistas vemos suciedad, desorden, indisciplina, enfermedades, vemos analfabetismo, ignorancia, vemos pobreza. Presten muchísima atención con esto que acabamos de decir del animismo. Es sumamente importante. Pero no nos vamos a quedar en el animismo, vamos a pasar ahora, en segundo lugar, al teísmo bíblico. Bueno, ¿qué pasó después de la caída? La humanidad estuvo sumergida y controlada por esta cosmovisión por mucho tiempo. Luego tenemos, en el transcurso del desarrollo de la historia humana, la entrada de la palabra de Dios y la revelación de Dios a través del pueblo de Israel y su historia, básicamente con Moisés en el Éxodo. Allí Dios entonces introduce el teísmo bíblico en la historia humana. En el teísmo bíblico se comienza con una premisa fundamental. En el principio, Dios. En el principio, Dios. Dios es real y aparte está su creación, de quien Él es dueño y soberano. Existe un ámbito espiritual, sí, en el cual seres espirituales creados, como son los ángeles, como son también los demonios, habitan. Eso sí, lo sabemos. Hay un ámbito espiritual con seres. Existe un universo físico creado por Dios, que es real y que Él declaró que era bueno en gran manera. Esto es fundamental también. Estos dos ámbitos no están separados, sino que están integrados. Y aquí subrayen esto muy bien. Esto es fundamental. Están integrados. Lo cual quiere decir que hay una relación entre lo espiritual y lo físico. ¿Ok? Entonces, subrayenlo porque esto es algo supremamente clave e importante para nosotros que estamos estudiando el tema de la cosmovisión. En tercer lugar, tenemos al secularismo. Entonces, pasa el tiempo de Cristo, pasa la Edad Media, sigue luego la Reforma en el siglo XVI, y ya para el siglo XVIII, óigase bien, ya para el siglo XVIII, en lo que es la civilización occidental, y que sabemos la civilización occidental, el occidente, pues fue producto del cristianismo, y además, pues, ya para este entonces, con el gran desarrollo de la ciencia y del método científico, junto a las ideas de varios filósofos conocidos, todo esto junto, mis hermanos,
se trajo un nuevo ídolo a la humanidad, a los seres humanos fundamentalmente de Europa, a través del cual ellos desarrollan una religión, por así decirlo, una religión que lleva a la creación de una cultura humanista, secular, naturalista. Aquí participaron muchos elementos, ciertamente, que venían de la antigüedad de algunos filósofos griegos. Es decir, que las semillas de esta nueva religión eran bien antiguas. Y cuando esas ideas se unen al descubrimiento del método científico y su potencial aplicación en la tecnología, eso los termina deslumbrando. Y ellos comienzan a idolatrar nuevamente a la razón humana y al potencial de los seres humanos para descubrir y manipular la creación, sacando, por supuesto, a Dios de la creación. De la creación, quiero decir, de la ecuación. ¿Qué resultó de la interacción de todos estos factores? Bueno, una nueva cultura, una nueva manera de mirar al mundo, con sus productos premium, como fueron el evolucionismo, el naturalismo, el cientificismo, entre otros. Esta nueva cosmovisión es el secularismo y que también se puede llamar naturalismo o materialismo. Y se llama así ¿por qué? Bueno, porque es fundamentalmente naturalista. Se excluye todo lo que es espiritual y solo tiene como centro de la vida lo que es temporal, y presente. Y de allí el término secular, es decir, lo de ahora, lo de aquí, lo de ahora, lo presente, lo del mundo físico. Los secularistas no creen en la existencia de una realidad espiritual. Bueno, entonces Dios no existe, no existen los ángeles, no existen los demonios. Lo único que es real es la naturaleza y los seres humanos. Y nosotros los seres humanos, pues, somos parte de esa naturaleza y hemos llegado a existir y a ser lo que somos por medio de un proceso llamado evolución. Pero lo que en el fondo somos es simplemente materia, polvo de estrellas. Esta forma de pensar ha traído y sigue trayendo mucho dolor a la humanidad, como lo iremos viendo más adelante. Es bueno saber que en el siglo V antes de Cristo empieza un tipo de pensamiento secularista, materialista, dentro de la filosofía griega, pero se quedan enmarcados en ese conjunto cultural en ese tiempo. Fue en el siglo XVIII, como ya hemos dicho, donde esas ideas materialistas penetran en la cultura occidental que tenía un consenso mayoritario cristiano, o sea, se trataba de la cristiandad que venía de la Edad Media y comienza entonces a hacer fuerza para desplazar al cristianismo. De manera que la secuencia sería animismo, producto de la caída, el teísmo bíblico, producto del llamado de Dios a Abraham, y la creación de la nación de Israel, y luego, mucho tiempo después, en el siglo XVIII, con el racionalismo de la Ilustración, que degenera en el secularismo dentro de la cultura occidental. Al principio, en la interacción de la criatura con el Creador, a Adán y a Eva les surge lo que serían la inclinación idolátrica, que es incentivada por Satanás. Satanás estaba ahí, pues, ¿no? Sabemos lo que él hizo, cuál fue su participación. Él animó un pensamiento idolátrico en ellos, lo animó, los cuales simplemente sucumben a esta tentación. Había una inclinación del corazón de ellos a deslumbrarse por el poder que tenían sobre la creación. Aquel poder no es como el que nosotros tenemos sobre la creación caída, en este caso sería la creación caída en el día de hoy. No, no se trata de ese poder. Y vamos a usar un poco de nuestra imaginación aquí para poder
de alguna manera imaginarnos un poco ese ambiente que había en aquel entonces. En lo que es el séptimo arte, pues, ¿no? Las películas de Hollywood y en la ficción, pues, que allí se crea, pues, y que hay detrás de un personaje, pues, que todos conocemos, que es el de Tarzán, el rey de la selva, el rey de la jungla. Nosotros vemos que Tarzán tenía una capacidad especial de comunicarse con los animales y, no sé, lo hacía telepáticamente. Las capacidades de Adán y Eva respecto o relacionadas del mundo natural y los animales, yo pienso que eran similares. Simplemente es mi opinión, pero yo pienso que eran similares, incluso mayores que los que tenía Tarzán. Y posiblemente eso es lo que los mueve a pensar que en aquel entorno creado, bueno, ¿por qué necesitaban ellos a Dios? Eso fue lo que la serpiente les susurró. Con aquel poder que ellos tenían, Satanás les propone a ellos que simplemente, mira, ellos podían por sí mismos definir el bien y el mal y que no necesitaban los límites impuestos por Dios. Lo que Adán y Eva tenían en su corazón era en realidad un proceso en desarrollo que muy pronto se convirtió en idolátrico. Y la serpiente lo aprovecha para sus objetivos destructivos. En relación a Jesucristo y su significado esencial, ¿qué podemos decir? Que Él es la recuperación de ser los seres humanos que Dios siempre ha querido que seamos. Y esos humanos incluyen, obviamente, ese tipo de ser humano incluye también una relación buena y permanente con Él, que es lo que llamamos vida eterna. No es tanto escapar, no es tanto el escapar de la condenación del infierno, de la condenación eterna, como el recuperar el verdadero sentido de ser los humanos genuinos. Y eso es lo que Cristo trajo, una manera de vivir como seres humanos de acuerdo a los propósitos originales de Dios, que incluye una vida abundante que es presente y que continúa por la eternidad. Ese es el énfasis, mis hermanos, lo que yo acabo de decir ahorita del Evangelio del Reino. Por eso siempre hablamos del Evangelio del Reino, y no tanto como el Evangelio de salvación, porque entonces pensamos básicamente en la salvación de la criatura. No es el Evangelio del Reino, que obviamente incluye la salvación de la criatura. La contribución de la obra de Cristo como el segundo Adán, trayendo el gobierno de Dios de nuevo al contexto de los asuntos humanos y el llamado nuestro como discípulos de Cristo es a vivir como humanos genuinos, como los humanos que Cristo modeló. Por eso él dijo en el Evangelio de Juan, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. El Padre envió a su Hijo a vivir como el humano que el Padre quiere que seamos cada uno de nosotros. Humanos que modelen su reino y su gobierno, y eso es lo que trae a las personas a conocer de ese evangelio del reino. Y esa es la buena noticia del evangelio, lo que Cristo trajo y logró. En conclusión, tenemos estas tres cosmovisiones genéricas, que son el animismo, el teísmo bíblico y el secularismo. Una vez estuvimos analizando una oportunidad si en el día de hoy se puede ser 100% animista o se puede ser 100% secularista o 100% teísta bíblico. Bueno, personalmente yo creo que no. En realidad lo que tenemos son culturas con cosmovisiones fragmentadas. Claro está, con predominio de alguna de estas tres cosmovisiones genéricas. Nosotros, por ejemplo, vemos personas que han sido educadas con métodos occidentales centrados en una cultura secular humanista. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienen problemas
algún tipo de problema existencial, económico, etcétera, van y consultan el horóscopo o van a visitar a un brujo o tienen simpatía por las religiones orientales. Es una mezcla entre ese animismo elemental de asignarle poder a las huestes espirituales y lo que el valor del dinero y la tecnología pueden aplicar. Todas las culturas en realidad están fragmentadas porque tienen mezclas, precisamente por eso. Por eso nosotros hablamos de patrones genéricos y los tres patrones genéricos para las cosmovisiones son esos tres que acabamos de mencionar. Como hemos dicho entonces, dentro de una misma cosmovisión general, bien sea el animismo, el secularismo o el teísmo bíblico, pueden existir diversas variantes de esta. Ahora, aquí quiero hacer una acotación y vamos a ver esto, ¿no? ¿Cómo es eso de que el teísmo bíblico, o sea, cómo lo podemos manejar? ¿Sí? Si esto es así, como yo lo acabo de decir, ¿cómo se ve o se manifiesta esto que yo acabo de decir dentro de lo que es el teísmo bíblico? ¿Será que a lo largo de la historia del cristianismo han aparecido diversas versiones del teísmo bíblico? Podría yo pensar. ¿Será que esto debemos considerarlo y que pueda tener algunas implicaciones para el discipulado de las naciones? Respuesta muy contundente. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Rigurosamente hablando, el teísmo bíblico puro es una construcción que hacemos a partir de la revelación bíblica, obviamente. En ese sentido, es una cosmovisión ideal, según lo que Dios dice que debe ser, según Dios responde a las preguntas fundamentales del ser humano, o mejor dicho, nos ayuda a responder esas preguntas. Ya las habíamos visto: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué las cosas no están bien? ¿Por qué el mundo funciona tan mal? ¿Cómo puede solucionarse lo que está mal? ¿Cuál es mi destino? El teísmo bíblico que encontramos manifestado en la historia redentiva, en sus diversas variantes, son versiones fragmentadas, versiones incompletas de la cosmovisión bíblica revelada en la Biblia y por lo tanto, ninguna es completa. Óigase bien, ninguna es completa. Todavía el pueblo de Dios en ninguna época durante su historia ha encarnado la cosmovisión bíblica pura. Lo que encontramos son variantes. Entonces, bueno, podríamos decir que el catolicismo romano o romanismo, como lo llama Kuyper, ya lo vimos anteriormente, el protestantismo también, vemos entonces que el protestantismo fue producto del renacimiento cristiano del siglo XVI, el protestantismo. Y tenemos una tercera, el gnosticismo evangélico, ¿sí? ¿Y qué es eso? Bueno, es el cristianismo desbalanceado que nos ha tocado vivir en el presente. Pero todo esto que yo acabo de decir, todas estas son variantes de la cosmovisión bíblica, y escuchen bien esto, con diversos grados de pureza y fidelidad. En su versión católico-romana, a pesar de ser un tipo de teísmo bíblico, esta cosmovisión bíblica fragmentada tiene como su principio fundamental a la iglesia institucional, de paso identificada como el reino de Dios en la tierra. Según esta, es la iglesia quien imparte la salvación a través de los sacramentos y por lo tanto todos los poderes temporales deben estar bajo el dominio de la iglesia. Esta confusión entre los conceptos de iglesia y reino de Dios no es que solo pertenezca o se crea o se enseñe en la teología católica y sea ajena al mundo protestante. Más bien, hay cierta confusión
y en diferentes grados, pero hay confusión. No estar claros en lo que la Biblia enseña sobre estos dos conceptos va a ser de gran influencia en la cosmovisión bíblica que tendrá cada creyente y que esto, por supuesto, va a afectar su vida práctica y es por eso que es un tema que se va a abordar de una manera particular, porque ya lo hemos hecho en otro curso. De acuerdo con Kuyper, el calvinismo, es decir, lo que fue la versión de la Reforma en Ginebra, es la mejor, es la que mejor ha encarnado el ideal de la cosmovisión bíblica hasta el día de hoy. Y esto es así por su principio fundamental de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos o esferas de la vida. Cada una de estas variantes ha producido un tipo de subcultura cristiana con sus características y esto es muy importante. El calvinismo tuvo un impacto transformador, verificable, lo sabemos, en las naciones donde se aplicó y se ha aplicado. ¿Qué es lo que da evidencia de lo que es su coherencia con la pureza en relación a la revelación bíblica? El gnosticismo evangélico o dualismo evangélico contemporáneo ha producido un tipo de cristianismo y una influencia en la sociedad que no están alineados con los mejores propósitos de las escrituras. Por otro lado, debemos entender muy bien y tener bien claro que tanto el humanismo secular como el animismo son desviaciones en dos direcciones opuestas a la cosmovisión de Dios, aquella que verdaderamente describe la realidad como realmente es, la cosmovisión desde la cual se puede construir una cultura del reino de Dios que ennoblece y exalta la vida a los seres humanos y trae la salvación del reino de Dios a los individuos que obviamente la adoptan y conceden la verdad a ella. Los que se rebelan contra ella permanecen prisioneras, presas de las cosmovisiones y creencias que sus culturas les dieron. Y por lo tanto, al final de los tiempos, obviamente esas decisiones sobre la verdad o la mentira van a tener consecuencias eternas. Si comparamos a estas tres visiones del mundo, y como pueden ver en el gráfico, el animismo ve un conjunto unitario entre lo que es el mundo invisible y lo que es el mundo visible. No tiene ningún espacio en blanco en su visión del mundo. Y en ese sentido es integral. En ese sentido sí es integral. Tanto su concepción de Dios, los espíritus, como las fuerzas cósmicas, los brujos, los ancestros, las maldiciones, los sentidos. Todo lo que es físico, la ciencia, la tecnología, todo está en un conjunto total. Por eso siempre se representa como un círculo cerrado. Ahora, el secularismo tiene un gran espacio en blanco porque niega la presencia del mundo de la creación invisible, el mundo espiritual, y solamente ve como real el mundo visible de los sentidos, la ciencia, la tecnología y el desarrollo de la creación. El teísmo bíblico tiene una estructura diferente. Ve primariamente a Dios como el creador y él está en una categoría propia, separado de su creación. Todo lo demás es creado, sea invisible o visible, sean ángeles, demonios, sabiduría y discernimiento, todo. Desde el teísmo bíblico, la perspectiva es Dios y la creación. Dios separado de la creación, por supuesto, pero interactúa, y esto es muy importante, interactúa inmanentemente en ella a través de su gobierno providencial, guiando la historia de la creación hacia la realización en la consumación del reino venidero, cuando Cristo venga por segunda vez.
Antes de pasar al siguiente punto, partiendo de estas tres cosmovisiones genéricas, entendemos que cada una de ellas es el resultado o parte de una metanarrativa de base. Acuérdense que esto lo habíamos explicado, lo habíamos visto ya, y es sumamente importante. Detrás de cada una de estas cosmovisiones hay una metanarrativa básica. Ahora bien, todas las metanarrativas tienen una profundidad, y esa profundidad es la cosmovisión o manera de ver la realidad. De hecho, cada una de ellas ve a los seres humanos de una manera diferente. Igualmente, cada una de ellas difieren en la consideración de lo que es el tiempo y de lo que es la historia. Así también como en la manera de ver lo que es la naturaleza de la creación, el entorno físico, el mundo que nos rodea. Entonces, nuestro siguiente punto tiene que ver entonces con el efecto de nuestras cosmovisiones. Cuando analizamos el efecto de nuestras cosmovisiones, tenemos que respondernos preguntas. Una de estas preguntas es, ¿qué es lo más valioso de un ser humano? ¿Es solo su alma, su parte invisible o inmaterial? ¿O tiene más valor su aspecto material, su cuerpo? ¿O será que todo el ser humano tiene valor? Su parte física, su corazón, sus pensamientos, todo. Cuando hablamos del trabajo, ¿es acaso el trabajo una maldición? ¿Un simple medio para obtener recursos naturales para el placer? ¿O es una manera de ejercer dominio, el dominio de Dios sobre la creación? Es un hecho de que nuestra cosmovisión va a definir lo que pensamos del trabajo. ¿Cuál es el significado de la vida humana? ¿Es acaso nuestra vida un simple instrumento o medio para buscar el favor de los dioses mediante sacrificio humano? ¿O es la expresión de la vida que proviene de Dios, el cual tiene un propósito eterno en cada ser humano? Vamos entonces a ver a continuación cómo es que estas tres cosmovisiones genéricas que acabamos de definir consideran al hombre, cómo consideran a la historia, al tiempo y cómo ven a la naturaleza, cómo ven al entorno físico. Comencemos en primer lugar con el ser humano. ¿Qué significa ser un ser humano? Bueno, el animismo considera al hombre y a la mujer como seres espirituales, de manera que somos como fantasmas habitando en máquinas de carne y hueso. Para esta metanarrativa, lo que verdaderamente es real es el espíritu, como ya hemos venido diciendo. Ellos creen que cada elemento de su entorno, sean árboles, sean animales, montañas, el sol, las estrellas, todo eso está habitado por espíritus, que es lo más importante, que es lo esencial. Ser un ser humano significa ser un espíritu. Bueno, pero al respecto, ¿qué es lo que dice el secularismo? Como dijimos, el secularismo no cree en la existencia del mundo espiritual, es completamente antagónico al animismo. De manera que ser un ser humano significa simplemente ser un animal un poco más desarrollado, un poco más evolucionado que los demás animales. Algo así como, bueno, somos monos más evolucionados, más desarrollados. Como consecuencia, somos simplemente consumidores de recursos como cualquier otro animal. Somos boca y estómago, y cuando morimos, todo se acaba. Ahora, veamos qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dicen las Escrituras sobre el ser humano. Bueno, vamos a un texto, vamos a Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios creó al hombre, se miró a sí mismo, y no miró a los demás animales. Solo la cosmovisión bíblica nos enseña sobre el verdadero valor y dignidad de los seres humanos, independientemente de su raza, de su sexo, o si es pobre, o si es rico, si es bonito, o si es feo. Dios nos creó para cumplir un propósito. Ese propósito se resume el versículo que viene después, Génesis 1:28, que como ustedes saben, se refiere al mandato de dominio o mandato cultural, como también se llama. Dios nos crea para que nos multipliquemos, para que llenemos la tierra y la sojuzguemos, es decir, para que seamos creativos, para que ejerzamos el dominio sobre la creación. Dios nos entregó este mundo con todo su potencial y nos dice que hagamos algo con él. Y es de esa manera como lo vamos a glorificar. Dios no le dijo esto ni a los perros, ni a los gatos, ni a los caballos, ni a los monos, ni a las moscas, ni a las cucarachas. Fue al ser humano que le dio el mandato de dominio. Cuando las sociedades se alejan de la visión bíblica del hombre, ocurren todo tipo de distorsiones e injusticias en el orden social, en el orden económico, en el político y en todas las demás esferas. En los países subdesarrollados es muy común ver a los niños mendigando en las calles, en unos más, en otros menos, pero siempre es bastante común eso. ¿Acaso nosotros cuando vemos esos niños en ese estado, los vemos como si fueran perros o gatos abandonados? O más bien los vemos de otra manera, los vemos como Dios los ve. Dios los ve exactamente a ellos como ve a cualquier otro ser humano, como ve a todos los seres humanos. Cualquiera de nosotros pudiera haber sido uno de esos niños. Ellos están dotados del suficiente potencial como para desarrollarse y llegar a ser grandes profesionales y hombres de bien. La razón es porque cada uno de ellos tiene algo que todos tenemos, la imagen de Dios. Y por ende todo el potencial para ser creativos y avanzar el reino de Dios. Darrow Miller me impresionó bastante cuando citó el ejemplo de un conocido hombre venezolano que hizo historia. Todos lo conocemos. Su nombre es José Antonio Abreu. Este fue un talentoso músico quien además estudió economía en la universidad y de paso pues ejerció su carrera dando clases. José Antonio Abreu es un ícono de amor, es un ejemplo de amor y de trabajo en Venezuela. Tuvo un gran corazón por los niños pobres, los niños sin hogar, en mi país, Venezuela, y se dio cuenta de que una de las cosas que necesitaban estos niños era belleza. Por lo tanto, él se dio a la tarea de comenzar a comprar muchos instrumentos musicales y formó una orquesta callejera, una orquesta de la calle, con varios niños. Este hombre creó un modelo educativo que desde 1975 y a través de la música inculca valores de respeto y solidaridad en los más de 500.000 niños y jóvenes que en el día de hoy conforman el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles y Coros de Venezuela, y que cada día se constituyen en el estandarte nacional a nivel, se convierte en ellos en un ejemplo, ¿no? En un estandarte nacional a nivel de otras naciones, a nivel internacional. Él les enseñó a cuidar y a tocar instrumentos clásicos, lo que significa, y lo que significa, pues lo que eso conlleva, ¿no?
la disciplina de una práctica continua. Este proyecto fue creciendo y fue altamente exitoso en el sentido de que le cambió la vida definitivamente a muchos jóvenes y niños de los estratos más bajos de Venezuela, a muchos niños pobres. Con el tiempo llegó a crear varias orquestas juveniles en algunos centros de retención de menores y con niños de la calle también, pobres, mendigos de varias ciudades. Recordemos aquí un punto muy importante y es que las metanarrativas, las cuales son la base sobre la cual se edifican las diferentes culturas, tienen un gran poder. Son muy poderosas las metanarrativas. La metanarrativa bíblica, que es la historia de Dios y sus propósitos para su creación, tiene la capacidad de transformar las vidas de las personas. Tiene la capacidad de sacar a las comunidades de la pobreza y de construir naciones que sean libres, compasivas, justas y prósperas. Y esto es así porque esta es una historia que concuerda con la realidad, así de sencillo. ¿Por qué? Porque es la verdadera historia, es la verdad. Las otras historias, en un mayor o menor grado, tienen mentiras y que muchas veces se disfrazan de medias verdades. Eh, por ejemplo, la raíz de la pobreza no es como muchos piensan, es decir, lo que la mayoría piensa que es la causa de la pobreza es la falta de recursos, sino más bien son ciertas y determinadas mentiras que son parte de la cultura y una de las mentiras más grandes y que causan mucha pobreza en el mundo es creer que el hombre es superior que la mujer. Obviamente, hay también otras consecuencias de esta mentira. Esta mentira se enseña en muchas culturas. Recordemos, al hablar de pobreza, que no solo nos referimos, cuando hablamos de pobreza, no solamente al hecho de no tener recursos, no tener que comer, no tener casa. La pobreza también, hay muchos tipos de pobreza, se puede presentar de muchas maneras. La física, bueno, ya sabemos cuál es la pobreza física, pero también hay la pobreza social, hay la pobreza espiritual también, hay la pobreza mental. En América Latina, a este tema sobre las mujeres se le llama machismo, lo que ocurre en América Latina. Hay culturas de países del tercer mundo donde las mujeres son tratadas como sirvientas, incluso como esclavas. En otras son tratadas como juguetes y como objetos sexuales. Es común que los hombres abandonen a sus mujeres en muchas naciones, en muchos países, son abandonadas con hijos y las dejan sin recursos. A menudo las mujeres no van a la escuela en esas culturas porque su historia cultural dice que las mujeres simplemente son brutas, no tienen inteligencia. Entonces, la pobreza que resulta de esta gran mentira de la superioridad del hombre sobre la mujer es grandísima. En Corea tienen una frase coreana que se traduce algo así como que como los hombres son altos y las mujeres son bajas. Los hombres reciben honra y la mujer es menospreciada. Es una frase que se escucha en los hogares coreanos todos los días. Ahora, uno se pregunta, ¿qué pasa con una persona? ¿Qué pasa con una niña, con una joven, con una chica que es criada en un hogar así? En Ruanda tienen un dicho que dice que los que son hombres de verdad, ellos golpean a sus esposas. Las mujeres en Ruanda, pues, como consecuencia, esperan ser golpeadas porque tienen esa imagen cultural. En otra nación africana, en Kenia, hacen exactamente lo mismo. Fíjense que allá no tienen una palabra designada para la mujer. Sí, esa persona es una mujer. La mujer no. La llaman herramienta, un objeto. En esa cultura, la mujer entonces no alcanza la categoría de un ser humano.
puede incluso ser inferior a un animal. Ustedes saben que en la India es común la creencia de la reencarnación. En la historia hinduista, las personas que nacen mujeres, que nacen hembras, es porque en la vida anterior fueron hombres, ya lo habíamos dicho, que se habían portado muy mal, que habían pecado mucho, y de manera que para tener una esperanza de encarnarse en la propia vida, tienen que sufrir en esa futura vida, en esa próxima vida, siendo mujer, para entonces así pagar por sus errores cometidos en la vida pasada. Imagínense entonces cómo es la vida para las mujeres allá en la India. Si naciste mujer, bueno, tienes que aguantar el sufrimiento, porque estás pagando algo que hiciste en la vida pasada. En una ceremonia matrimonial hindú, hay un momento en que la novia se arrodilla delante del novio y le lava los pies. Cuando termina, ella se toma el agua. Imagínense ustedes, ese ritual simbólico, porque es un ritual simbólico, establece su posición en el hogar. Lo que quiere decir es que ella vale menos que el polvo de los pies que hay en su marido, el polvo de los pies de su marido. Bueno, el resultado de esta manera de pensar lo podemos ver en las cifras de violencia contra la mujer. Cada año en ese país, 1 millón de mujeres indias o hindúes son asesinadas. En China hay más de 35 millones de hombres en edad de casarse, pero no encontramos ese mismo número de mujeres, y la razón es porque las niñas fueron abortadas o fueron abandonadas en el nacimiento simplemente por ser mujeres. Cuando vamos a las cifras y hacemos comparaciones, no, nos podemos asombrar. En todo el mundo hay ahora 200 millones menos de mujeres de lo que debería haber. Ustedes saben que durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler asesinó a 6 millones de judíos. Y a eso le llaman el holocausto nazi. En la India, como ya dijimos, se asesina anualmente a 1 millón de mujeres. Y a eso no le damos un nombre. Otros cientos de millares de mujeres que no han sido asesinadas sí están siendo violadas, están siendo abusadas económicamente, psicológicamente. Mujeres que están esperando, obviamente, escuchar nuestra gran historia, nuestra gran metanarrativa, la gran historia transformadora, pero en su completa amplitud, en su completa profundidad, y así de esa manera salir de esa red de mentiras donde se encuentran atrapadas. Una cultura tras otra cree que los hombres son superiores a las mujeres, y esto trae serias consecuencias que podemos ver en el mundo a nuestro alrededor, en cosas como son el tráfico sexual infantil, o en el tráfico sexual de mujeres, o en el genocidio de mujeres, o en la destrucción sistemática de la mujer, por decirlo de otra manera. Y yo creo que ya esto es algo común en todas las naciones. Hay una reacción bien conocida en contra de la cultura, de esta cultura machista, y que está avanzando mucho en el mundo. Es una reacción que todos nosotros sabemos de ella, pues ya sabemos de qué se trata. Es el feminismo radical. El feminismo nos dice que los hombres y las mujeres son iguales y por lo tanto son lo mismo. Y se habla entonces de liberar a las mujeres. Ahora, liberarlas ¿para hacer qué? Para ser como los hombres, obviamente. Hombres y mujeres sí sabemos que son iguales en dignidad, según la palabra de Dios, y eso no tiene duda, pero no en sus roles naturales dados por Dios por diseño. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Qué dice el teísmo bíblico al respecto? Cuando Dios crea al ser humano, no dice, voy a hacer el hombre a mi imagen. Lo que dice es, hagamos.
Dice, hagamos. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque nos da la idea de que antes de la fundación del mundo existía una comunidad. Y sabemos a quiénes se refiere. Es el Dios en tres personas. Cuando Dios nos crea a su imagen, no podía entonces crear solo a un varón para llevar a cabo todo lo que se tenía que hacer como imagen de Dios. Él no podía crear dos varones o dos mujeres y hacer que ellos dos reflejaran todo lo que significaba ser creado a imagen de Dios. Por eso los hizo varón y hembra y con la misma dignidad. Bueno, hasta aquí entonces lo que significa este primer punto, lo que significa ser un ser humano. La otra variable donde las tres cosmovisiones apuntan en sentidos muy diferentes es el tiempo y la historia. ¿Hacia dónde va la historia? Las tres cosmovisiones de nuestra clasificación tienen de manera radical diferentes puntos de vista del tiempo y de la historia y con consecuencias radicalmente distintas en el estilo de vida de la gente. Asumimos que todas las culturas ven el tiempo igual que nosotros, pero no es así, no es así. Al tener una herencia judeocristiana, nuestra cultura occidental ve al tiempo en función del pasado, del presente y del futuro. Ahora bien, ¿qué pasa con el secularismo? En el secularismo ya sabemos que no hay creador, no hay cielo, no hay infierno, no hay vida más allá de la tumba. Entonces, solo tenemos una sola vida y lo que tenemos en esta vida es momentáneo. El hombre moderno ve el tiempo y la historia como si fuera un reloj de arena. El tiempo se acaba y cada día que vive pues está más cerca del momento en que la arena del reloj se va a acabar. Darrow Miller cita el caso de un profesor que le preguntó a sus alumnos de secundaria que cuál sería o cuál era el propósito de la vida de un niño que muere en la infancia. Y bueno, hubo diferentes tipos de respuesta. En ese momento, un gran silencio, ¿no? Pero al final el profesor les da una respuesta muy corta. Y él les dice a los muchachos, fertilizar un árbol. Bueno, definitivamente, este profesor fue bien honesto desde su punto de vista secular. Él tenía razón. Sabemos que no es así. Ahora, ¿qué de los animistas? ¿Cómo piensan ellos? Los animistas ven al tiempo como una rueda y esto puede verse mejor en el hinduismo y en su concepto de la reencarnación. Ellos creen que la vida solo da vueltas. Nacimiento, vida, muerte y así sucesivamente. Imagínense, ahí la palabra esperanza no existe. Es igual que los ciclos de la agricultura, las estaciones del año. Lo que pasa con esta manera de pensar es que la gente tiene una mentalidad fatalista. Los miembros de culturas animistas consideran los espíritus, en su mayoría demoníacos, que son todopoderosos. En las culturas de habla hispana vemos que hay un dicho común, que dice así, lo que será, será, y lo que pasará, pasará. En la cultura islámica, ellos tienen, los musulmanes tienen una exclamación que es Inshallah. Inshallah, que significa algo así como que, bueno, esta es la voluntad de Alá y punto, está escrito. En Tailandia a los campesinos se los ve como destinados a siempre ser pobres. Naciste campesino, eres pobre y tu destino es la pobreza. En conclusión, la mentalidad sobre la vida de toda esta gente pues es fatalista. Son muchas las culturas donde la gente pobre dice que son pobres, que han nacido pobres, que sus abuelos y padres fueron pobres y que no hay nada que puedan hacer al respecto. Además, sus hijos pues también van a ser pobres.
Hay naciones enteras en el mundo que piensan así, culturas, y no salen de esa rueda. Es un total fatalismo. ¿Y qué consecuencias traen para las naciones tanto el animismo como el secularismo? Bueno, una de las consecuencias es que no las dejan prosperar tal como Dios quiere. Si vemos a las sociedades occidentales, las cuales han sido bien permeadas por el secularismo, la gente vive en el presente, continuamente en el presente, aferrados al presente, olvidan el pasado y el futuro simplemente no existe. La gente es altamente materialista, ¿sí? Muchos viven como máquinas de trabajar y consumir, trabajar y consumir. Trabajan para comprar, para consumir. Son adictas a los moles, adictas a los centros comerciales. Muchos están desesperados por no aprovechar su vida antes de que sea demasiado tarde. De manera que se podría decir que entran dentro del antiguo mantra hedonista, ¿no? Comamos y alegrémonos porque mañana moriremos. En las culturas animistas se tiende a vivir en el pasado, siempre están recordando la edad dorada del pasado, siempre en el pasado. La Biblia nos enseña que hubo un principio, una línea histórica de partida y habrá un fin. Hay pasado, presente y futuro. Los animistas, con la mentalidad fatalista, afirman que la historia es algo que simplemente sucede. La Biblia afirma algo muy diferente. La historia no es algo que simplemente sucede. No, 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 no. La Biblia es algo que uno crea. Uno hace historia con sus palabras, con sus decisiones, con sus pensamientos, lo cual es algo bien poderoso. Dice Jeremías 5:1. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Fíjense que según este texto, Dios está buscando a una sola persona de una clase muy particular y es aquella que busque la justicia y que se conduzca, que viva con honestidad. Si el Señor halla a esa persona, Él traerá redención a la ciudad. Entonces, fíjense ustedes acá, cómo una vida individual puede ser usada por Dios para cambiar el curso de la historia. Y eso ha pasado. Francis Schaeffer decía que en el hinduismo ellos sostienen que si tú lanzas una piedra sobre una laguna, la piedra hace ondas. Pero si lanzas a una persona, la laguna no hace ondas. Increíble, ¿no? ¿Qué baja concepción del ser humano tiene esa gente? Es decir, que nuestras vidas no cuentan para nada, no tienen valor. Bueno, según la Biblia, si lanzas una piedra humana sobre la laguna de la historia, se originan ondas que continúan para siempre. Tenemos la capacidad de tomar decisiones que alteran el destino de la historia. Otro texto tenemos Eclesiastés capítulo 9 y los versículos 14 al 16. Dice así el texto: una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. El texto nos relata sobre una pequeña ciudad, la cual se encuentra rodeada por un rey poderoso con un gran ejército. Dios usó para salvar esa ciudad a un hombre pobre, sin ejército, y lo único que tenía ese hombre era sabiduría. No sabemos cómo se llamaba aquel hombre, pero Dios sí que conoce su nombre.
Dios puede usar personas sencillas y sin riquezas para cambiar el curso de la historia. La historia no es algo que nos pase, sino algo que uno hace. Y hay muchos, pero muchos ejemplos que nosotros podríamos citar aquí. Y todos conocemos lo que hizo un hermano en la fe hace mucho tiempo llamado William Wilberforce, quien vivió en Inglaterra en la época del comercio de esclavos. Él, por vocación y por convicción, entró en la esfera política de su país con algo en su corazón. Dios le había hecho un llamado que consistía en la lucha para ponerle fin a la esclavitud y para civilizar a la sociedad británica. Comenzó a trabajar con esta visión y se lanzó, bueno, a dar conferencias por todo el país y a unirse con gente que estaba involucrada con el movimiento para liberar esclavos. O sea, es decir, había un movimiento para liberar esclavos, entonces él se une a él. Y año tras año, él escribía textos legislativos para ponerle fin a esa trata de esclavos que había. Y bueno, lamentándolo mucho, pues todos los años sufría una gran derrota. Trabajó año tras año tras año para lograr su visión y 43 años después de recibir el llamado de Dios para su vida, y a pesar de todos sus esfuerzos, no logró cambiar la ley. El cambio llegó 3 días antes de morir. Dios utilizó, fíjense, a un simple hombre, quien fue la voz de ese movimiento y que puso fin a la esclavitud. Y fíjense cómo Dios muchas veces obra, 3 días antes de morir. Pregúntense ahora, cada uno de ustedes, y es una pregunta que yo también me quiero hacer. ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Por qué estamos aquí? Muchas veces, hermano, perdemos grandes oportunidades de avanzar el reino de Dios porque somos muy negativos, somos muy pesimistas muchas veces con nosotros mismos. Y bueno, valga el consejo, el recordar, pues, ¿no? En este punto en que estamos, de lo que somos delante del Señor, por qué Dios nos creó. Hermanos, cada uno de nosotros tiene un valor grandísimo. Ninguno vale más, ninguno vale menos. Entonces, utilicemos esto como un incentivo para avanzar el reino de Dios. Pasamos ahora a la última variable y que tiene que ver con el mundo físico, el mundo que nos rodea y la manera como es concebido. ¿Naturaleza o creación? Cada una de las tres cosmovisiones que venimos estudiando miran el cosmos de maneras radicalmente distintas, lo cual acarrea entonces también consecuencias distintas en lo que es el estilo de vida de la gente. ¿Es el universo físico? ¿Es naturaleza solo o es creación? ¿Es un sistema abierto o es un sistema cerrado? ¿De dónde provienen los recursos? Ya habíamos dicho que el animismo ve el ámbito físico como una ilusión y ve al ámbito espiritual, a la esfera espiritual, como lo que realmente es verdadero. De modo que ellos tienen poco interés en la creación, en el mundo que les rodea, ya que, bueno, es algo pasajero, no tiene tanto valor. Para los animistas, Darrow Miller comenta que el universo está cerrado. Es un juego de suma cero. Nadie gana sin que nadie pierda. Y no hay un escenario en el que todos salgan ganando. Cuando una mentalidad de escasez de bienes o de suma cero se adueña de un individuo o cultura, divide personas y naciones entre sí y fomenta un espíritu de envidia y victimismo. Más aún, ciega a la gente que no ve sus propios recursos ni su potencial creador de riqueza.
en vez de vislumbrar las propias posibilidades, se envidia a otros que parecen tener más. Cuando personas que ya son cristianas, pero que vienen de un trasfondo animista y no han sido adecuadamente discipuladas o simplemente no tienen ese antecedente animista cultural, pero han recibido influencia animista, ellos llegan de la misma manera a mostrar poco interés en la creación. Es decir, poco interés en su vivienda, poco interés en su trabajo, en su misma salud, en su apariencia, en el orden, en la limpieza y muchas cosas más. ¿Por qué esto ocurre, mis hermanos? Estoy hablando de personas que profesan la fe cristiana, estoy hablando de creyentes. Ahora, ¿por qué esto pasa? ¿Por qué esto ocurre? Porque piensan que el mundo es temporal y que finalmente todo será consumido por fuego. Para el corazón animista, este mundo tiene poco valor. Anteriormente, ustedes se acuerdan que hemos hecho referencia al pensamiento dualista en el cristianismo de nuestros tiempos, pero que vamos a desarrollar un poco más profundamente en nuestra última clase, en la clase número 8. Entonces, al pensar en una esfera espiritual que es más importante que la esfera física, que es lo que ocurre precisamente en ese pensamiento dualista que está infiltrado dentro del cristianismo hoy en día. Hablamos del gnosticismo evangélico. El cristianismo de nuestros días es dualista. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una esfera espiritual que es más importante que la física, nosotros nos estaríamos inclinando bastante al pensamiento animista, con sus respectivas consecuencias. Recordemos que nosotros somos almas vivientes y que esas dos esferas en las que muchos piensan que están separadas, no, están integradas en su vida para poder vivir la vida tal como Dios quiere que la vivamos. Bueno, ejemplos de este tipo de pensamiento sobran. Resulta bien ilustrativo, nuevamente, la India. Es bien paradójico el gran atractivo que representa este país, la India, a mucha gente y sobre todo aquí en Occidente, la cual se siente atraída por su supuesta espiritualidad. Conocemos su famoso río sagrado, el río Ganges, y que es uno de los ríos más contaminados del mundo. Hay basura por todas partes. Bueno, hay basura por todo el país, pero sobre todo en este río hay mucha basura y de paso hay cadáveres humanos flotando en el río. De la misma manera puedes ver botaderos de basura en todas partes. Todo está muy sucio, contaminado, hay mal olor. Y esto es así porque según la mentalidad hinduista, no hay razón para cuidar la tierra. No hay razón. Este tipo de escenarios pueden verse también, hermanos, en muchas zonas, en amplias áreas, zonas, lugares poblados de países latinoamericanos y muy especialmente Perú y Bolivia. La visión del mundo en el pensamiento secularista es bastante diferente. Se usa una imagen del mundo como en una caja, como ven, ¿no? La imagen del mundo en una caja para ilustrar la idea básica de lo que sería el hombre moderno. El mundo material es lo único que existe. Los recursos son cosas físicas, están dentro de la tierra y por eso son limitados. Hay una idea mentirosa, y aquí quiero que presten atención. Hay una idea mentirosa que, no sé, viene del mismo centro del infierno y que es lo que se conoce como la teoría malthusiana, ya que fue creada por un hombre llamado Thomas Malthus en 1798. Este hombre escribió un ensayo
sobre el principio de la población y que en el día de hoy sigue siendo la carta magna de los abogados o los que están pues metidos, ¿no?, en este asunto del control poblacional porque temen una superpoblación. Él decía que la población cuando se descontrola aumenta en proporción geométrica por multiplicación, mientras que los recursos provenientes de la naturaleza crecen lentamente de manera aritmética, es decir, por adición o suma. Según esta teoría, en todos los países del mundo, llegará un momento en que habrá demasiada gente para los pocos recursos que habrá, y en todo el mundo habrá demasiada gente para compartir esos recursos. Bueno, esta idea es hoy en día propagada en universidades y por los medios de comunicación, y es así como piensa la gente. Esta manera de pensar trae serias consecuencias a las naciones por una visión distorsionada de la realidad. Si se asume que el problema consiste en una población excesiva, la solución es deshacerse de la gente. Al respecto, hemos podido ir viendo todo tipo de soluciones, entre las cuales podríamos citar el control de la reproducción humana o eugenesia, con una serie de métodos que todos conocemos en el día de hoy. Hay otro punto de vista secular, pero que es de índole revolucionario ante la pregunta de ¿por qué hay pobres en las naciones? ¿Por qué hay gente pobre? Algunos responden que es porque otros son ricos, ya que estos le han robado a los pobres y los recursos son limitados. De la misma manera, existen algunas naciones más ricas porque sencillamente les han robado a otras naciones. Bueno, y entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Simplemente con una revolución. Hemos visto en el mundo socialista y en el mundo comunista la forma en que resuelven el problema de la pobreza, transfiriendo los recursos de una parte de la población a la otra. ¿Y cómo? Bueno, ya ustedes saben, los que han vivido en países donde han pasado este tipo de cosas, realizando expropiaciones y confiscaciones, es decir, robando. Darrow Miller comenta que en un sistema cerrado, la confianza y el amor al prójimo están ausentes, y esto es verdad tanto en el animismo como en el secularismo. Cada uno a su manera ve el universo como un lugar de oportunidades y recursos limitados. Como vemos en el gráfico, en la visión teísta, la Tierra está por fuera de los parámetros del marco. Quiere decir que es más grande y que está creciendo, lo cual nos indica la gran diferencia en relación a la naturaleza de la creación y de los recursos entre lo que dice la palabra de Dios y lo que es el pensamiento del secularismo. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Salmo 33:9 dice así: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Fíjense ustedes, Dios llamó el universo a existencia. Lo vemos en el primer capítulo de la Biblia, sobre la creación de todas las cosas. Ahora vemos esto reafirmado en los Salmos. Dios habló y existió. Otro texto, a ver, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Dios invisible produjo al mundo invisible, al mundo visible, perdón. Vemos entonces que hay un mundo invisible y vemos que Dios existe fuera de la creación física, de manera que el universo es un sistema abierto. Dios puede intervenir en ese sistema, al igual que los ángeles y las personas creadas a la imagen de Dios, los cuales también pueden hacerlo. Caso contrario ocurre en un marco de pensamiento materialista, donde el sistema es cerrado, como ya lo hemos dicho. Los recursos son cosas físicas dentro de la tierra y son limitados, y su cantidad es fija.
Estos son dos conceptos muy, pero muy diferentes. Vamos a explicarlo mejor. Les pregunto, ¿de dónde provienen los recursos? ¿De dónde vienen? Ya hemos visto que lo invisible produce lo visible. En realidad, los recursos no vienen de la tierra. ¿Ustedes saben de dónde vienen los recursos? Vienen de la mente, es decir, de la innovación y de la creatividad humana. Los recursos están limitados solo por la imaginación humana y la mayordomía moral. Los recursos no están limitados por lo que está en la tierra. Esto anterior es una premisa, mis hermanos, es una premisa. Hay suficientes recursos en la tierra. El problema somos nosotros. Los recursos están limitados por lo que está en el corazón y la mente del hombre. La gente pobre no necesita que se le den cosas. Ellos necesitan que se les cuente la historia bíblica. Necesitan que se les desinstale el viejo software que tienen y se les instale uno nuevo del reino de Dios. Necesitan que se les ayude a ver que son hechos a imagen de Dios y que tienen la habilidad para desarrollar y crear recursos en sus propias comunidades. Veamos algunos ejemplos interesantes. Vamos a empezar con el primero. En Israel, en lo que hoy en día es el territorio que una vez se llamó la Tierra Prometida. Bueno, allí, en ese lugar, en ese sitio, que es pequeño realmente, en comparación con otros países, allí han habitado dos tipos de personas. Bueno, un grupo de personas ha creído que Dios había maldecido ese lugar, había maldecido esa tierra y por eso es que era un desierto. Bueno, pero ¿qué pasa? Que el otro grupo creyó lo que Dios había dicho en el pasado. O sea que Israel era una tierra que fluye leche y miel. Al cabo de 2 generaciones, transformaron el desierto en un jardín y ahora exportan frutas y vegetales y flores por todo el mundo. De hecho, esto causa envidia en sus vecinos. Sabemos muy bien que casi todo el país es un desierto. Hay muy poca lluvia, no hay oro, no hay petróleo, abundan las rocas, abunda la arena. La diferencia entonces estaba en la perspectiva que ellos tenían sobre la tierra. Aquí no hay lo que muchos piensan, ¿no? Que es poder de Dios en esa tierra, porque esa es la tierra prometida, hay un poder especial ahí obrando. Absolutamente no. Es la mentalidad de la gente que allí está viviendo, que allí vive, de ese grupo de personas que pensaron de la manera que pensaron y siguen pensando de esa misma manera. Otro ejemplo interesante. Todos conocemos el petróleo, el llamado oro negro, tan necesario en el día de hoy. Bueno, pero ¿qué era el petróleo hace unos 200 años? O sea, era un líquido viscoso, negro, grasoso, desagradable, pegajoso, que a veces brotaba del suelo. Además, era algo que sí que tenía un uso, pero era muy, pero muy limitado. ¿Qué fue entonces lo que hizo la diferencia? Seres humanos con ideas, ya que con el desarrollo tecnológico comenzaron a ver ciertas necesidades y a partir del petróleo se pudo obtener algo que pudo suplir esas necesidades y así hasta el día de hoy. Un último ejemplo lo tenemos con la arena. Nos preguntamos, ¿qué es la arena? No, simplemente arena. Nos encanta ir a la playa y caminar descalzo sobre ella y con el mar en el fondo, en un lado, ¿verdad? La arena, a lo largo de la historia, siempre fue arena. Hasta que alguien tuvo la idea
Con el desarrollo tecnológico, por supuesto, alguien tuvo la idea de usarla para hacer silicona, que es la materia prima del chip que utilizan las computadoras y otro tipo de aparatos en el día de hoy. La palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros no somos objetos sin valor o ilusiones o seres producto del azar y sin propósito alguno. Somos seres creativos, hechos a la imagen de Dios. Y ese Dios todopoderoso, bueno, fiel, sabio y soberano, les ha dado a todos los pueblos un territorio. Un territorio. Y cuando Él vuelva, le va a preguntar a cada nación lo que cada una de ellas hizo con todas las riquezas que se les dio. Para finalizar este tercer punto, que es sobre el mundo físico, que es el mundo físico, sería bueno pensar en cómo desde la perspectiva teísta, desde la cosmovisión bíblica, podríamos ayudar nosotros, cada uno de nosotros, podríamos ayudar a comunidades y naciones, a personas individuales, víctimas de estas dos cosmovisiones, el animismo y el secularismo. ¿Cómo podríamos ayudarlas a desarrollarse y descubrir las mentiras que los mantienen cautivos? Eso es un trabajo, hablar, y solamente tienes que hablar y que ellos puedan ver el verdadero potencial que hay en la naturaleza y sobre todo el potencial que hay en ellos mismos. Mis hermanos, ¿de qué creen ustedes que yo estoy hablando aquí? Del discipulado de las naciones, de la gran comisión dada por Jesús a la iglesia. De eso se trata. De eso se trata, hermano. No es simplemente salir para ganar almas para Cristo, repartir tratados y comenzar. Se trata de algo mucho más grande. Nosotros tenemos que cambiar el software, el chip que tiene la gente en su mente. Decirles el valor que tienen, hablarles precisamente del potencial que ellos tienen para avanzar el reino de Dios. Históricamente ha habido dos enfoques básicos, pero radicalmente distintos, que Darrell Miller menciona y explica en su libro Discipulando las Naciones. El primero es el desarrollo basado en la necesidad y el segundo, el desarrollo basado en activos. Los que practican el primero llegan a una comunidad, le preguntan a la gente, bueno, ¿cuál es su necesidad? Y después procuran satisfacerla importando recursos externos. Las consecuencias involuntarias de este enfoque, y que es un modelo económico de suma cero, es la dependencia, y fíjense esto, la dependencia paralizante. Y obviamente, ¿cuál va a ser la consecuencia final? Mayor pobreza. Los que practican el segundo enfoque, bueno, llegan a una comunidad y ayudan a sus miembros a descubrir su capital interno y externo. Luego les preguntan cómo pueden usar los activos que tienen para desarrollar su vida, su familia y su comunidad. Este enfoque es una aplicación lógica de la cosmovisión judeocristiana, según la cual los seres humanos son portadores de la imagen de Dios y los recursos son productos de la imaginación y de la innovación humana. Bajo este modelo se anima a la gente a crear empleo, no solo a buscarlo. Y bueno, así hemos finalizado pues este tercer punto, ¿no? Ahora voy a agregar un punto final y vamos a terminar con él. Punto que podríamos llamar la verdad versus el poder y el control. Algunas de las principales religiones mundiales, como lo son el cristianismo, como son el islam, en sus formas más ortodoxas, se enfocan en la verdad y generan respuestas a las preguntas sobre el significado y el propósito principal en la vida. El animismo y las expresiones populares de las principales religiones se enfocan en el poder
necesario para la salud, en el poder necesario para el bienestar, para la dirección de la vida, para el éxito personal y el fracaso. Se busca entonces un poder espiritual para lograr estas cosas. Lo que se busca entonces es el poder, mas no la verdad, porque según sus creencias, eso les protege de las calamidades que amenazan su seguridad física, su seguridad económica y su bienestar espiritual. Aparte de esto, la preocupación que tiene la ciencia contemporánea, en contraste con las religiones ortodoxas y populares, es el control. ¿Ok? Estoy hablando ahora de la ciencia contemporánea. Entonces, su preocupación es el control. El control no es solo una manera diferente de ver el mundo, sino una manera de dominar, cuidado, es una manera de dominar, una manera de controlar la naturaleza para lograr resultados predecibles. El problema del cristianismo en Occidente es que la sociedad occidental moderna, influenciada y creada a partir del evangelio del cristianismo, ha desarrollado una incapacidad para mantener su rol de proveer significado a la vida de las personas frente a los desafíos de la ciencia y de la tecnología. Hemos desarrollado una confianza ciega, absoluta, en la tecnología, es decir, una idolatría. Esta confianza idolátrica es la que nos previene que veamos cómo el trabajo redentor de Dios se debe expresar a través de la ciencia y la tecnología. El cristianismo contemporáneo deja afuera a la ciencia y a la tecnología como si no fueran elementos de la creación que Dios utiliza para expresar también su redención a través de ellos. Fíjense cómo estoy hablando lo que estoy diciendo. Estoy tratando de que ustedes entiendan que todo está integrado. Esa manera de pensar contemporánea, ¿sí? Nos hace ver a la ciencia y a la tecnología como si fueran cosas o esferas independientes de Dios y por lo tanto no somos capaces de discernir el significado que tienen, el significado que tiene la ciencia, la tecnología en el contexto de nuestra fe, es decir, con los lentes de la cosmovisión bíblica. El evangélico contemporáneo no discierne esto, no discierne cómo este par de cosas, es decir, la ciencia y la tecnología, son aspectos estructurales del propósito redentor de Dios. No lo ven así. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es sumamente importante, lo nombro, lo digo, para que podamos ir rumiando todo esto, ¿verdad? Y podamos ir sacando algunas conclusiones. Bueno, hasta aquí, hermanos, hasta aquí la sesión número 7. O sea que ha sido una de las lecciones, si no la más larga del curso. Hoy analizamos un poco sobre el número de cosmovisiones que podemos encontrar en el mundo y dimos varias clasificaciones. Nos quedamos con las 3 cosmovisiones genéricas, según la propuesta de Darrow Miller: el animismo, el teísmo bíblico y el secularismo. Como dijimos en un principio, todas las metanarrativas tienen una profundidad y esa profundidad es la cosmovisión o manera de ver la realidad, la perspectiva de vida. Cada cosmovisión ve a los seres humanos de una manera diferente, igualmente difieren en la consideración de lo que es el tiempo, la historia, así como en la naturaleza de la creación, lo que sería la percepción del mundo físico, que es lo que acabamos de ver, el último punto. Me uno a la misma opinión de muchos hermanos de que la iglesia ha fallado muchas veces en contar toda la historia bíblica, en lo que sería pues su amplitud en estudiar todo el consejo de Dios
y darlo a conocer. Acuérdense que la Biblia empieza, no en Génesis 3, empieza en Génesis 1. Pero también hay otro punto, y es que tampoco se ha esmerado en lo que es la profundidad y el resultado de eso, la profundidad de la historia bíblica. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado de eso lo podemos ver en la situación del mundo, completamente dominado por el secularismo. Además de la inmadurez de los miembros existentes dentro de las congregaciones locales en cuanto a muchos asuntos que al Señor Jesucristo le interesan grandemente. Bueno, continuaremos en la próxima sesión, la 8ª, y que es la última de este curso, para darle una simple introducción a un tema de muchísimo interés para todos. Hasta entonces.